Power BI actualmente nos da diferentes estilos para nuestros selectores de fecha. Podemos tener ya sea una lista desplegable, como la vemos a continuación, o también uno que nos muestre un calendario para poder seleccionar estas fechas. La desventaja, al menos al punto en el que grabo este video, es que no tenemos un calendario que nos permita seleccionar una fecha única para que reemplace la funcionalidad de esta lista desplegable. Es decir, que si yo quiero seleccionar todo lo del lunes 20 de septiembre, tengo que buscarlo aquí en la lista desplegable y no tenemos al menos un selector de fecha que nos permita seleccionarlo directamente así, nos permita navegar a lo largo de los meses, de los años, etcétera. Entonces, eso no es posible, al menos en este punto, en Power BI de manera nativa. En lo que vamos a aprender en este video es cómo poder hacerlo para que nuestro reporte, en lugar de verse así, lo veamos de esta manera, donde podamos seleccionar una fecha de ingreso y filtrar todos los ítems que contengan esta fecha de ingreso. Y además vamos a aprender a hacerlo para este visual, que es una tabla, y poder mostrar los totalizados también con respecto a esa fecha. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en este video. Si quieren aprenderlo, quédense hasta el final. Comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Les dejaré el enlace para que puedan descargar este reporte de Power BI y practicar todo lo que vamos a hacer en este video. Entonces, para poder agregar nuestro selector de fecha, pero que sea único, vamos a comenzar primero agregando un slicer, aquí un filtro de manera tradicional, y jalamos el campo de fecha que queremos seleccionar. Entonces, en este caso tenemos aquí la fecha de ingreso y automáticamente Power BI me lo pone como un slicer de tipo, aquí en Slicer Settings, de tipo Between, que quiere decir entre dos fechas. Entonces yo puedo seleccionar aquí una fecha de inicio y fecha de fin. En nuestro caso lo que queremos es tener este selector, sí, con un calendario que funcione así, pero únicamente para una fecha. En este caso aquí no tenemos esa opción, prácticamente nos deja solamente seleccionarlo. En este caso, la única opción que nos da un calendario es el Date Between, el Date Before y el Date After, que lo que hace es prácticamente inhabilitar estas fechas, ¿no? Si yo elijo After, la única que puedo seleccionar es la fecha de inicio y la fecha final siempre se queda por defecto. Ese es el que vamos a estar utilizando nosotros, porque vamos a ocultar esto, vamos a hacer un pequeño truco. Entonces, aquí voy a hacer un poquito de zoom. Lo que vamos a hacer es ocultar esto de acá. Entonces, vean que si yo cambio el tamaño, prácticamente esto se ajusta, pero no lo puedo hacer más pequeño para quererlo ocultar porque está en modo responsive, es decir, modo responsivo. Entonces, para poder quitar eso, nos vamos aquí a General, seleccionado nuestro slicer, nos vamos a las propiedades y propiedades avanzadas, quitamos esa propiedad de responsive para que yo pueda ocultar esto. También vamos a quitar esta barra. Aquí en visual quitamos el slider y prácticamente ya no aparece esa fecha. Ok, esa línea, perdón. Entonces ya tenemos ocultada esta parte. Ahora vamos a hacer un poquito más grande este campo de las fechas para que me permita ocultar esto sin que el título se vea afectado. Entonces, para eso nos vamos de nuevo aquí en valores y vamos a cambiarle, por ejemplo, a un tamaño de 15. De esta manera se ve más grande y me permite pues ocultarlo. Entonces prácticamente estamos haciendo ahí un pequeño truco, unas cuantas modificaciones para que me permita ocultar esa fecha de fin y ya se ve como una fecha única. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el título. Vamos aquí, en el header, en el slicer header, le ponemos acá fecha de ingreso. Muy bien, estamos jugando con las dimensiones del slider. Hasta ahí no hemos hecho nada realmente funcional, solamente es visual en este sentido. Vamos a comenzar con la parte funcional. Ya tenemos nuestro slider para que solamente se vea una fecha y ya podemos empezar a seleccionarlo. Perfecto. Ahora, necesitamos crear una medida que identifique esta fecha que estoy seleccionando. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues bueno, vamos a crear acá en productos, nos vamos a un nuevo measure, una nueva medida, y esa medida la vamos a nombrar como fecha seleccionada para obtener la selección que hizo el usuario desde este slider. Entonces es muy sencilla este measure. ¿Cómo lo podemos calcular? Vamos a poner aquí que fecha seleccionada va a ser igual a un cálculo con la función calculate y vamos a calcular la mínima fecha de ingreso. ¿Ok?
Y esa mínima fecha de ingreso va a aplicar para todo lo que ahorita está seleccionado de mi tabla. Entonces voy a englobar la función all selected de la tabla productos, que es en donde se encuentran pues mis datos. Entonces cierro esto con los paréntesis, doy enter y esa es la función que necesitamos. Vamos a ver cómo es que esta función, vamos a validar que de verdad funcione. Entonces vamos a crear aquí también una tarjeta nueva, no en el mismo calendario. Entonces aquí dejo de seleccionar todos mis visuales, me voy aquí a la tarjeta y selecciono una fecha seleccionada. Perfecto, ahí está mi measure. Entonces podemos ver que es la misma fecha que tenemos aquí. Si yo cambio la selección, vean cómo cambia porque estoy filtrando, o sea, estoy tomando la tabla filtrada y estoy sacándole el mínimo. Y como esta siempre va a ser la fecha mínima porque es la que está en el límite inferior, entonces con eso yo puedo seleccionar o sacar esa fecha. Ahora, ya que tenemos esta fecha en el measure, lo que nos queda es evaluar cada una de estas fechas y saber si son iguales o diferentes a esta fecha seleccionada. Entonces, eso lo podemos hacer con otro measure. Voy a llevarme tantito esto para acá y aquí en nuestra tabla vamos a crear una nueva columna que contenga esa evaluación. Pero para poder evaluar eso, nosotros tenemos que crear un nuevo measure. Entonces aquí en productos, selecciono productos, me voy a home y creamos una nueva medida. Y esa nueva medida va a evaluar, me va a regresar un verdadero y un falso para cada una de estas fechas. Entonces, esta medida ahora vamos a nombrarla, es igual a fecha seleccionada. Ok. O podemos dejarlo así. Es igual fecha seleccionada. Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar esta parte? Pues simplemente vamos a jalar el selected value de nuestra fecha actual. Aquí ponemos fecha ingreso. Con este selected value, este va a aplicar a nivel de cada fila. Entonces, el selected value va a variar dependiendo de qué registro se encuentre. Aquí, en este caso, el selected value va a ser miércoles 29 de septiembre del 2021. Aquí va a ser 30 de septiembre y así se va a estar yendo por cada fila. Ese es el selected value. Es para poder obtener el valor del registro actual. Y lo vamos a poner aquí si esto es igual a la fecha seleccionada, que es mi measure. Entonces, si yo hago esto, prácticamente me puedo ir aquí a fecha seleccionada y le jalo este measure, por ejemplo, en una columna aquí. Entonces, como pueden ver, acá yo tengo fecha seleccionada el 29 y solamente ese registro me regresa un verdadero. Vamos a probar, por ejemplo, con otra fecha, el 28. Aquí en el 28 tenemos solamente para esos registros el verdadero y todos los demás son falsos. Entonces está funcionando bien nuestra medida. Posteriormente lo que vamos a tener que hacer es aplicar un filtro. Si yo aquí en mi tabla, ya que tengo esta columna, jalo en los filtros, en esa sección de filtros, y quiero seleccionar, por ejemplo, solamente los que sean verdaderos, no me va a permitir porque esos valores no entran dentro de los filtros, no son válidos. Entonces, simplemente en nuestra función, en lugar de que me regrese verdadero y falso, vamos a decirle que me regrese un 1 y un 0. Y eso lo podemos hacer englobando con la función int. Esta función int prácticamente me va a convertir el true o el verdadero a un 1 y el falso a un 0. Entonces, simplemente la englobo. Aquí cerramos entre paréntesis todo esto y me está regresando ahora un 1 y un 0 y esto sí que lo puedo seleccionar como un filtro. Entonces solamente quiero que me muestre los registros cuando el valor de esta medida es igual fecha selección sea 1 y aplico el filtro. Y ahí, como podemos ver, ya quedó este filtro para esa fecha seleccionada, ya está funcionando. Ya inclusive puedo quitar esta columna. Esta columna la podemos eliminar porque solamente nos servía para entender un poquito mejor lo que estamos haciendo. Y ahí ya prácticamente tenemos todo listo. Ya funciona, al menos para esta tabla. Pero ¿qué podemos ver aquí? Que todavía nos falta corregir nuestras tarjetas porque la suma del descuento en realidad es 77.98 y aquí me sigue sumando todo. Entonces tenemos que corregir esa parte. ¿Cómo lo podemos hacer? Voy a eliminar esta tarjeta y ahora acá para cada una de ellas lo que tenemos que hacer es, en lugar de jalar la suma del descuento, crear unas medidas que tomen en cuenta esos filtros.
Entonces aquí en productos, de nuevo creamos una nueva medida y esa nueva medida vamos a llamarle total descuento. Muy bien, esa medida total descuento va a ser el resultado de calcular la suma del descuento. Muy bien, pero con la excepción de que ahora el filtro, vamos a poner un filtro de la tabla productos y la expresión del filtro va a ser prácticamente ese filtro que estábamos jalando anteriormente. Esta medida es igual fecha seleccionada. Entonces ponemos aquí es igual fecha seleccionada. Muy bien, cerramos esto y ya me creó mi medida. Entonces reemplazaré el valor de esa tarjeta por total descuento, que es la que acabamos de crear. Entonces, si jalamos esto, ahora sí me está dando el 77.98. Y hacemos lo mismo prácticamente con estas otras dos, simplemente cambiando el parámetro o la columna que estamos sumando. Entonces copiamos esto, nos vamos aquí, de nuevo creamos una nueva medida, total peso, y aquí entonces vamos a sumar el peso. Reemplazamos, vemos que está funcionando y hacemos lo mismo con la cantidad. Creamos una nueva medida. Y simplemente jalamos de nuevo cantidad. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros valores 77.98, 18.10 y 688. Y con eso prácticamente tenemos un ejemplo para que ustedes sepan cómo es que en sus visuales, en sus reportes pueden implementar esto. Es algo que pues agradecen mucho los usuarios, el poder tener una fecha única en un selector de calendario en lugar de una lista desplegable como lo vimos al inicio del video. Y pues bueno, les da un plus a sus reportes. Entonces espero que este video les ayude mucho, que hayan aprendido algo nuevo y no olviden suscribirse si quieren seguir aprendiendo cosas de Excel, de Power BI, de Python y más. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias y que estén muy bien.